Buenos días, estamos el día de hoy con la doctora Carla Modi Fuentes, directora de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria. El día de hoy nosotros, los compañeros, vamos a hacer unas preguntas sobre el tema que pensamos que es importante que estemos al pendiente, ¿no?, de la responsabilidad social universitaria. No, yo voy a comenzar con las preguntas y yo tengo una pregunta que, para comenzar, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad social universitaria? Primero, jóvenes, yo quiero darles la bienvenida a esta dirección de responsabilidad social universitaria de nuestra Casa Superior de Estudios, ¿no? Y sobre todo resaltar que es importante que ustedes conozcan estos puntos, pero también los den a conocer a sus compañeros. En esta oportunidad, la Dirección de Responsabilidad Social está bajo mi gestión, ¿no? Y en sí lo que nosotros venimos trabajando y desarrollando es precisar en sí, primero, qué es en sí la responsabilidad social, qué idea tenemos, ¿no? Y partimos prácticamente de esto: gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad. Es decir, que a través de la responsabilidad social, cada uno de los estudiantes y docentes de nuestra universidad, a través del desarrollo de sus diversas asignaturas, establecen un área, un campo de trabajo, una dependencia, en donde pueden enfocar parte de su actividad académica, teniendo en cuenta los lineamientos y en sí los aspectos que se deben cumplir. Y esto es como un complemento al desarrollo de nuestra asignatura, ¿no? Y es lo que vienen desarrollando diversas escuelas y facultades de nuestra universidad. Compañero Carlos, ¿quieres hacer unas preguntas? Bueno, muy buenos días. Una de mis preguntas sería, ¿cuál es la función que cumple la responsabilidad social en la universidad? La principal finalidad es el acercamiento de aquel estudiante hacia la comunidad, la entrega que tiene que hacer, cuál es en sí, cómo va a ayudar a enfocar los problemas y ayudar en la solución en base a sus conocimientos. Por ejemplo, uno de los proyectos que se ha venido desarrollando y que lo ha venido desarrollando es la Escuela de Contabilidad, ¿no?, junto con la Escuela de Economía, en donde ellos han ido a instituciones educativas a informar sobre los conocimientos básicos en la parte financiera, porque es importante un ahorro, cómo abro una libreta de ahorros, cómo organizo lo poco que a lo mejor tengo de, ¿no?, ingresos por alguna actividad personal o una propina, cómo me voy organizando. Eso pequeño, y cómo también es importante el poder pagar mis impuestos. Eso pequeño hace que después la persona vaya adquiriendo en sí la responsabilidad frente a una actividad que todos debemos cumplirlo cuando empezamos a desarrollar un trabajo. Entonces, ¿es importante? Sí, y estamos dando esos lineamientos, que no solamente va a quedar dentro de los claustros universitarios, sino hacia afuera, porque es el impacto que nuestra universidad va a tener en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, otra de mis preguntas sería, ¿cuál es el proyecto de responsabilidad social más reciente que se hayan realizado? Uh-huh. Uno de los principales proyectos que hemos desarrollado en este año académico 2023 es aquel que hemos desarrollado con Cáritas Perú a nivel de la región Tacna. Cáritas tiene en la zona de Cono Sur, específicamente en el distrito Gregorio Albarracín, en la parte de Pérez Gamboa, una panadería que inicialmente ellos empezaron a desarrollar sus actividades con apoyo de una agencia cooperante, Cáritas con la agencia cooperante. Pero obviamente la agencia cooperante en cualquier momento siempre establece, va a ser 1 año, 2 años, en fin, ¿no? Ayudó en la formación, en la infraestructura y en los primeros meses de trabajo. Después ellos continuaron, pero vino la pandemia y obviamente la situación ya no era tan favorable
y creo que para diversas dependencias. Entonces tuvieron que cerrar esta panadería. Pero no era una panadería, digamos, como podemos encontrar en la ciudad, sino era una panadería a través de la cual se daba trabajo a niños con habilidades especiales y a su familia. Entonces se les enseñaba a hacer postres, panes, cómo atender, cómo organizar toda esta pequeña empresa, y obviamente el niño adquiría esa habilidad y la familia también, porque obviamente, pongamos, aprendía a hacer un queque que después esa persona lo podía vender, preparar afuera y lo podía vender. Conociendo esa realidad y conociendo nosotros que en nuestra universidad tenemos la Escuela de Industrias Alimentarias, yo tuve una reunión con ambas instituciones por separado y luego juntos, para conocer la realidad tanto de Cáritas en esta panadería y de la escuela en cuanto a si quería desarrollar el proyecto o no quería desarrollar el proyecto, porque nosotros acá también tenemos una panadería que es para la parte práctica de los estudiantes. Y les planteé el que podíamos tener impacto en la sociedad uniendo dos instituciones importantes. Cáritas es una institución a nivel mundial y la universidad es la primera casa superior de estudios en nuestra región. Tiene más de 50 años y es una escuela de industrias alimentarias, es una escuela también con muchos años de trabajo y con grandes resultados. Entonces ambos estuvieron de acuerdo y luego nos reunimos los tres, más Monseñor, que es el sí representante de Cáritas en Perú también. Entonces entre las cuatro pudimos establecer que íbamos a hacer un proyecto en el cual facilitábamos que la panadería empiece a funcionar. Ellos nos proporcionaban la infraestructura, los insumos, y nosotros, la universidad, los estudiantes que voluntariamente quisieran ir a ayudar fuera de sus actividades académicas, ¿no? Con profesores y todo, y así lo hemos hecho, ¿no? Y se ha hecho este primer año de trabajo con grandes resultados. Incluso este proyecto ha sido visitado por docentes de la Universidad de Puno, que han venido y han visto, porque hemos unido, como se dice, sociedad civil con la universidad, la iglesia, y a su vez también los aportes en que hemos podido ir viendo esto hay que modificar, cambiar y arreglar. La panadería actualmente ya sigue funcionando, ya la escuela ha terminado su proyecto y hay casi un 80% de que se vuelve a hacer el nuevo proyecto, pero con modificaciones. Porque obviamente, siendo el proyecto en una primera parte, siempre ha habido dificultades, ha habido aspectos que había que cambiar, ¿no? En fin, ese es uno de los principales proyectos. Y otro proyecto también que se venía desarrollando es el que se ha hecho con contabilidad, que se ha hecho en un centro educativo, el que se le ha podido orientar y ayudar a los estudiantes en aspectos básicos. O sea, ¿por qué es importante el ahorro? Porque es importante pagar un impuesto. ¿Cómo hago el ahorro? ¿Cómo me distribuyo? ¿Cómo me organizo? Lo poquito o mucho que a lo mejor tengo de mi propina o de un trabajo que estoy haciendo temporalmente, que estoy haciendo una cultura financiera, para que después ese estudiante, cuando ingrese a la universidad o cuando empiece a desarrollar su trabajo, tenga en sí parte de esos lineamientos y pueda ir mejorando y entienda que es importante siempre tener un pequeño ahorro para poder enfrentar diversas situaciones, pero también pagar mis impuestos, mis tributos. Muchas gracias. Primero, ante todo, muy buenos días. Continuando con las preguntas, quisiera hacerle una pregunta así. Digamos, ¿de qué manera la universidad apoya los proyectos realizados por el RCU? ¿De qué manera, si financiamiento o cuál sería el proceso adecuado? Yo te agradezco mucho por tu pregunta, porque es una pregunta muy importante, considerando que esta información, si bien es parte de sus actividades académicas, esto pueden ustedes difundirlo al resto de sus compañeros de su escuela profesional. La universidad, en esta oportunidad, ¿no?, cuando se empezó el trabajo en la gestión, yo planteé que era importante que no nos preocupáramos solo por la capacitación y la preparación de estudiantes, de docentes y de administrativos, aspecto que ya se venía haciendo en otros años, sino que era importante un poco el poder ver cómo trabajábamos hacia afuera, y por eso se empezaba a desarrollar con algunos proyectos.
pero además también era importante determinar la parte del apoyo económico. En este año, la parte del aspecto económico ha estado orientado primero a establecer en sí la situación de cómo tenía el conocimiento sobre responsabilidad social los docentes, los administrativos y los estudiantes. Entonces se ha trabajado con un consultor externo y se sacó un diagnóstico que nos sirvió para hacer luego una capacitación en tener en cuenta la elaboración del proyecto, pero también poder establecer nosotros un fluxograma de cómo llevábamos el proyecto, hacia dónde lo llevábamos. Porque si bien queríamos hacer proyecto, surgía en sí la gran interrogante hacia dónde lo llevo, lo traigo acá, lo llevo por mi escuela, en fin. Entonces establecimos un fluxograma que fue aprobado por vicerrectorado académico y distribuido a cada director de escuela, a cada decano de cada facultad y a cada presidente de cada comité de extensión y proyección y responsabilidad social de cada escuela. En ese fluxograma, que incluso está en la puerta, también está pegado y la comisión en sí, de todos los coordinadores, tenemos un drive al cual ellos pueden ingresar, ¿ya? Ahí establecemos nosotros que el docente junto con sus estudiantes de cualquier escuela puede hacer un proyecto de responsabilidad social en base a su asignatura. Entonces uno revisa, evalúa y determina cómo esa asignatura va a tener un impacto en la sociedad como responsabilidad social y elabora un proyecto. En ese drive tenemos en sí el esquema, que es sencillo, no es nada crítico el poder desarrollar, y una vez que ha terminado todo su proyecto, lo presenta al presidente de la Comisión de Extensión y Proyección y Responsabilidad Social que existe en cada escuela. Lo revisa, si todo está ok, hace un informe con un oficio y lo deriva al decano de su facultad para que se apruebe en consejo de facultad y salga una resolución, ¿no?, de validez de ese proyecto. Eso nos lo envían acá, lo vuelvo a revisar, ¿no?, que si está todo ok o alguna pregunta, en fin. Si está todo dentro de lo establecido, con un oficio indicando que doy el pase respectivo, lo envío a vicerrectorado académico para que salga una resolución. Y a partir de ahí, ese grupo de docentes con esos estudiantes pueden elaborar ese proyecto. Este año nosotros no hemos estado dando el aporte económico, ¿ok? Pero la parte de la normatividad a nivel nacional nos ha favorecido para todas las universidades que el presupuesto de las universidades es un 2% para responsabilidad social. Entonces, más o menos entre octubre y noviembre del año pasado, nosotros solicitamos abiertamente títulos de los proyectos que querían realizar para el 2024. Y hemos presentado 12 proyectos que los hemos, en cuanto a títulos y lineamientos generales, los hemos revisado, en fin, y hemos elevado esa relación hacia vicerrectorado académico y hacia la dirección de administración. Y nos han aprobado el proyecto, nos han aprobado el presupuesto casi un 95-97%. Entonces, para este año sí hay un financiamiento. La condición es que ahora sí nos traigan el proyecto con la resolución respectiva. Si no hay proyecto, no hay resolución, no se entrega el dinero. Y ese dinero queda ahí para poder darle a otras, ¿no?, digamos, otro grupo de estudiantes, otros docentes que puedan desarrollar. Ahora, otro aspecto importante es que también dentro del plan de trabajo, luego de haber establecido ya el fluxograma, haber establecido el esquema del proyecto, conocer la situación, haber capacitado en los nuevos enfoques, en fin, en la segunda parte se estableció prácticamente las matrices de evaluación y los formatos para que sea más ágil la elaboración del proyecto y la evaluación respectiva. Y ha dado como resultado de todo ese trabajo de este año esta guía, ¿no?, que ya está lista, ya está revisada, ya está impresa y la estoy elevando esta semana que viene a vicerrectorado
para que puedan hacer la resolución y la posible impresión para todos. Ese es el cierre del plan final de la. Una preguntita más. ¿Considera usted de que el impacto, al menos generado por los proyectos que se realizan aquí, es bueno para la sociedad si se está logrando los objetivos que se plantean? Sí, es muy bueno, porque ha habido proyectos que otros años se han hecho, hay el proyecto, hay la resolución, pero nunca han llegado aquí. Entonces, este año se ha tratado un poco de normalizar. Yo no quiero que consideren a la Dirección de Responsabilidad Social o a mi persona una piedrita en el zapato. No, al contrario. Simplemente quiero es que se normalice cómo se va empezando la elaboración hasta la resolución que indique que ya está listo para la ejecución y lo tengamos aquí en la oficina. De tal manera que si viene cualquier dependencia que quiera informar, nosotros le mostremos la variedad. Porque es muy, digamos, importante y es muy bonito, podríamos decir, ir a una dependencia y enterarme de que ha habido proyectos que han hecho los estudiantes en otros años, ¿no? Y que están muy agradecidos porque han logrado mucho impacto y mucho beneficio, pero la dirección nunca lo ha conocido. Entonces, al final, no es que el estudiante no va a tener el reconocimiento, ¿no? Esa es una situación crítica, pero lo más crítico es que al final, si la universidad, como alta dirección, como dirección de responsabilidad social, quisiera hacer un informe, ¿cómo vamos a informar si no lo conocemos? En cambio, si al final nos informan, entonces podemos decir, sí, tenemos este proyecto, tenemos esta opción, esta posibilidad, aquí se avanzó, puede haber una ampliación, puede mejorar, o se avanzó hasta esta parte y ustedes pueden completar esto más, ¿no? Entonces, de esa manera. Y un poco agilizar, o sea, no queremos que el esquema sea difícil, sino sea atractivo. Porque a veces la investigación, ¿no? Llega uno a hacer su proyecto de tesis y lo ve muy difícil, porque simplemente a veces alguien equivocadamente le dijo que el punto 1 era de esta manera y que si no, no pasaba. El punto 2 y uno un poco que le empieza a tener cierto rechazo y no debería ser así, al contrario, más atractivo, más fácil para que más rápidamente se hagan no uno, sino varios proyectos que se beneficie a todos, porque recordemos que la responsabilidad social siempre ha habido, solamente que no la hemos asumido responsablemente. Y no es solamente de la universidad, todas las instituciones deben ser responsables con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo esto, somos un país altamente minero, siempre va a haber proyectos mineros, no podemos cerrarnos. Lo importante es que ese trabajo minero sea responsable con esa sociedad donde existe esa mina. Y no pensemos solamente en que te aporto económicamente, en que te compro esto para que beneficie a lo mejor a esa zona. No solamente eso. Pensemos en cuántos proyectos conjuntos se podría hacer en esa institución o esa dependencia minera con esa comunidad. Y un beneficio para ambos, sin dañar la naturaleza y sin dañar la vida de esas personas que viven ahí, no solamente el tiempo que dure la explotación minera. Una de mis preguntas es, ¿qué ventajas nos trae el proyecto de responsabilidad social para nuestra comunidad en el ámbito social, económico y cultural? La principal ventaja o el principal beneficio es el trabajo conjunto, ¿no? El poder lograr una satisfacción y una mejora para ambos. Se va a mejorar a lo mejor la vida de una comunidad ayudando en la solución de un problema, porque a lo mejor esa comunidad no puede solucionar una determinada dificultad que tiene y la universidad llega con todos sus nuevos enfoques, aportes, en fin, y lo va a hacer. Entonces, es un beneficio para ambos. Ustedes aprenden, tienen una mejor visión y la sociedad también aprende, conoce y ve con mejores ojos a la universidad. No la ve alejada de su realidad. Si nosotros estamos formando profesionales, no es para formar un profesional que esté ajeno a la realidad de su zona. Al contrario, nosotros tenemos que hacer que ese profesional no solo esté en las aulas, sino vaya a la comunidad y entienda por qué las cosas están con cierta dificultad.
o qué nuevo enfoque a lo mejor han obtenido esa comunidad tratando de solucionar un problema en base a su experiencia. Por eso es la importancia de las prácticas. Cada uno de ustedes en el desarrollo de sus actividades académicas siempre tienen una práctica, ¿no? Y salen a la comunidad. Y en esa práctica no solamente es hacer a lo mejor la exposición de un tema, si ustedes son de educación, ¿no? Sino es conocer en sí el trabajo ya, en realidad, el saber cómo tengo que enfrentar, a lo mejor ir a un lugar donde yo no voy a tener electricidad para utilizar un dispositivo que me permita a lo mejor pasar una película. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me ingenio? Porque a lo mejor voy a ir y voy a ver que los profesores ahí han hecho maravillas, utilizando lo poquito que tienen. Entonces ayuda mucho y tiene un gran impacto. Otra pregunta es, ¿por qué es importante la participación de la comunidad universitaria en la responsabilidad social? Como yo le decía, porque somos parte de una comunidad, porque tenemos que ser responsables donde vivimos y además también nosotros todos nos estamos formando, porque el profesor no es que solamente viene y desarrolla su actividad académica, todos aprendemos de todos. El profesor aprende de usted y ustedes aprenden del profesor. Las experiencias son compartidas. Además, también tenemos un buen porcentaje de estudiantes que trabajan y que están estudiando para tener una mayor satisfacción en su centro laboral. Entonces, se aprende mucho de eso, ¿no? Y beneficia para todos. Es un mayor aprendizaje, un mayor enriquecimiento, un mayor trabajo y un agradecimiento a donde uno vive, ¿no? ¿Qué puedo yo devolver? Eso sería todo por esta entrevista y muchas gracias por su tiempo y por aclararnos estas dudas. Muchísimas gracias a ustedes. Mejores éxitos para todos ustedes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias.